¿Cuáles fueron los planteos y cuál fue el resultado? Bueno, la verdad que bueno, el planteo es tema de unas cosas que se habían venido hablando y no se están cumpliendo, y bueno, queremos que se cumplan, y bueno, y yo creo que la reunión es positiva porque estamos todos intentando de que esto llegue a buen cauce y de que se solucionen las cosas lo antes posible para centrarnos en lo que es, bueno, el último partido con Juventud Antoniana y después 8 finales que tenemos para el ascenso. Hoy el planteo era no entrenar, en definitiva. ¿Sigue esta medida? Nosotros, como estamos muy unidos, el grupo por eso llegó donde llegó, y vamos a seguir los pasos que haya que seguir para encauzar, como te dije, la situación y que bueno, todo llegue a buen puerto y a seguir entrenando, que es para lo que estamos acá y es lo que realmente queremos. ¿Y mañana qué pasa mañana? ¿Siguen trabajando o van a esperar alguna respuesta concreta? Bueno, ahora tenemos que esperar una reunión que seguramente se puede llegar a hacer, y bueno, ya mañana nos juntamos de vuelta todo acá y ya veremos qué es lo que pasa. Es decir, todos juntos van a decidir qué es lo que van a hacer. Sí, esto es como un equipo, la decisión la tomamos todos juntos, y bueno, ahora se llegó a un acuerdo con los directivos y vamos a esperar lo que pasa en el transcurso de la tarde, y bueno, mañana ya veremos qué hacemos, ¿no? ¿Eso se puede conocer de cuáles son los puntos que reclaman? No hay que especificar. Yo creo que bueno, hay cosas que se vinieron hablando durante estos tiempos, y la verdad que bueno, que llegó el momento y no están como realmente nosotros queríamos, y bueno, vamos a esperar a ver que se solucione lo antes posible, y como te dije, nosotros tenemos que pensar en entrenar, pero bueno, cuando hay cosas que por ahí no están bien, nosotros tenemos que hacerlo saber también, porque nosotros vivimos de esto y tenemos una familia también. ¿El atraso salarial cuánto tiempo es? Bueno, ahora sobre el 2014 no hemos cobrado nada todavía, pero bueno, eso como es, yo creo que se está solucionando, y bueno, esperemos que como te dije antes, que todo lo que queremos acá es lo mejor para Guaraní, entrenar y como intentar de lograr el ascenso, que es lo que realmente la gente quiere y nosotros también, y bueno, por eso yo creo que nosotros tenemos la mejor predisposición. Eso, gracias. Vamos. Mañana tenemos una reunión para ver la decisión que vamos a tomar. ¿Se dio alguna manera que se puede llegar a buen puerto o se quedó en la nada? Sí, no, con César yo hace bastante lo conozco, él busca la solución, pero él es otra persona la que tiene la solución, que por ahí no está respondiendo. Bueno, ahora como estoy diciendo, ahora pensar en mañana es la decisión que vamos a tomar. Bueno, le dije recién a tu colega, nosotros tenemos que estar pensando en el objetivo de nosotros, que es el ascenso, y bueno, ahora nuestra cabeza pensando a ver si vamos a cobrar o no. Nos prometieron cosas que ahora dijeron que nunca nos prometieron. Bueno, mañana tendremos una reunión entre jugadores y bueno, tomaremos una decisión, la decisión que vamos a tomar. ¿Qué hay que cerrar los premios? Sí, premios que nos prometieron, que ahora dijeron que nunca se habló del premio. Bueno, el sueldo de enero, que supuestamente van a pagar la mitad el viernes y la otra parte del 18. Bueno, yo creo que las cosas no fueron así, nos prometieron otra cosa que no se cumplieron. Bueno, la bronca nuestra es esa, que en vez de estar pensando en el objetivo, que es el ascenso, tenemos que estar pensando de si vamos a cobrar o no. ¿El objetivo de los dirigentes también es ascender? Sí, pero yo creo que son 3 dirigentes nomás que quieran ascender. Yo creo que el resto no están comprometidos con el grupo. Y bueno, como te dije recién, mañana tomaremos una decisión de lo que vamos a hacer. Bueno, Franco, una reunión con los jugadores. ¿Cuáles fueron los temas tratados y, en definitiva, cuál fue la respuesta, si es que las hubo, de parte de la dirigencia? No, el planteamiento básicamente atrasos en sueldos y premio por el ascenso y eventual clasificación que se dio el fin de semana. Bueno, tuvimos una charla con ellos. Se le transmitió el tema de pago de sueldos del mes de enero en la forma en que se iba a hacer, algo que en principio estaría acordado. Y bueno, la definición del tema premios por clasificación, que bueno, como su nombre lo indica, es un premio, y bueno, hay que tratar de acordar y definir si así fuese la voluntad de parte del gerenciador y bueno, de la comisión directiva, ¿no? Lo que respecta a cómo sigue el conflicto,
¿Cuál es la postura de la dirigencia respecto a este tema? Porque ellos hablaban de una reunión mañana, de una contestación, estimo, por el tema del premio. Sí, seguramente sí. Bueno, transmitir esta charla que tuvimos con el gerenciador y a partir de ahí eventualmente hablar de un premio por el ascenso o eventualmente la clasificación. Es una cuestión que tendrían que definirlo y nosotros nos comprometimos a transmitir al gerenciador y bueno, tratar de encontrar la solución a esta cuestión que vuelvo a repetir, básicamente me parece que se trata de acordar un monto por el tema de los premios, eventualmente si se diera el ascenso de categoría, ¿no? Esta es una situación no querida, ¿no? Por ninguna de las partes, uno estima. Por supuesto, ninguno quiere ningún conflicto, pero bueno, esto es así, Ángel, la realidad en la que estamos inmersos es así, la situación no es sencilla, no es fácil, es por la que atraviesan, te diría, casi el 90% de los clubes de la Argentina. Es una situación económica difícil, los sponsors que por ahí comprometieron en algún momento su aporte tampoco lo hacen. Y bueno, son cuestiones que por ahí uno no maneja, la falta de apoyo, que es una realidad, ¿no es cierto? Por eso tanto insistimos y muchas veces en charlas informales que hemos tenido, tanto insistimos de esto, del apoyo, ¿no es cierto?, a todo lo que uno viene haciendo. Uno lo hace con la responsabilidad como dirigente, como cabeza de una institución importante, pero bueno, el desgaste que uno se va produciendo también es anormal, porque siempre se encuentra con falta de apoyo, uno espera que siempre llegas a una instancia donde clasificaste, sos hoy el segundo o tercer mejor equipo del torneo y bueno, uno espera como que alguien aparezca diciendo, bueno, es el momento que voy a dar el apoyo y sin embargo todo sigue igual, ¿no? ¿Cansa de alguna manera esta situación? Uno, en tu caso particular, ¿se piensa digamos, en los pasos futuros? Desgasta, digamos. Uno sabe, cuando uno asume este tipo de responsabilidades, Ángel, lo hace sabiendo que nada es fácil, ¿no es cierto? Pero produce un desgaste, esto no es gratuito. Y lo que muchas veces la gente no entiende, que la función del dirigente en este tipo de instituciones, como el caso nuestro, lo hace, por supuesto, ad honorem, y más que ad honorem, poniendo plata del bolsillo, arriesgando su salud, y bueno, y esto no es gratuito, por supuesto que produce un desgaste, pero bueno, uno cuando asume este tipo de responsabilidades también sabe que nada es fácil, ¿no? Es difícil, ¿no? Algunos dicen, César de Camilli parece un bombero, pero alguien me decía, sin agua. Bueno, es así, uno está... Yo creo que ellos, por eso permite este tipo de charla amena, porque también ellos conocen de la sensibilidad en el proceder de nosotros como comisión directiva, digamos. Y nunca se les engañó, nunca se les mintió, siempre se fue con la verdad, con la realidad, guste o no guste. Pero es la realidad y bueno, eso hace que permite que te respeten como debe ser y como nosotros lo respetamos a ellos, entendemos la situación particular que pueda tener cada uno de ellos. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y hay que ir manejándola y tratar de buscar la solución. Acá no existe otra alternativa.